de los oyentes, de los hermanos que a esta hora de la mañana se conectan como siempre para escuchar la hermosa palabra del Señor. Bueno, eh, estamos en el mes de enero y tenemos un hermoso lema que es: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Yo voy a leer aquí la versión Reina Valera contemporánea. Pero usted, querido amigo, si en su casa tiene la Biblia, cualquiera de las reseñas, es la misma palabra. Vamos a orar, ya, perdón, vamos a leer la palabra de Dios, ya hemos orado. Sabemos que servirle al Señor no es nada fácil, siempre causa temor, pero bueno, el Señor es quien nos ayuda, nosotros somos solo su vaso frágil para que Él se manifieste y hable a través de nosotros. La palabra del Señor dice: pero si tú buscas a Dios Todopoderoso desde muy temprano, implorarás su compasión. Él te brindará su protección y restaurará tus bienes, siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. Las pocas riquezas que llegaste a poseer no podrán compararse con las que tendrás después. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero entonar un pedacito de un coro muy bonito, muy especial, muy ameno para la mañana. Así que el que se lo sabe nos puede acompañar ahí desde su casa, desde esta transmisión. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, aquel que mi vida cambió. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, está orándole mucho al Señor, es un tema muy hermoso y bueno, el Señor ha puesto el sentir de desarrollar este tema. Sabemos que para muchos, orar temprano en la mañana es una práctica de buscar a Dios con fervor, disfrutar de su presencia antes de las distracciones del día y depender de Él para fortalecer y para su fortaleza y dirección, como Él nos lo muestra también en su vida. Dios Jesús nos mostró cómo debemos orar. Él siempre antes de salir el sol ya está orando. Y muchos de nosotros comenzamos el día revisando, lo primero que revisamos es el celular. Estamos pensando en las deudas o en el estrés del trabajo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el orden de nuestro día depende de quién le entreguemos los primeros minutos. Orar de madrugada no es un rito legalista, es un acto de amor y dependencia. Pues encontramos en la palabra de Dios que desde la creación, Dios siempre nos ha hablado a través de sus profetas y nos ha enseñado que debemos de buscar su presencia, su rostro en la madrugada, deleitarnos en la presencia de Dios, aun cuando no haya salido el sol, presentarnos con un corazón contrito y humillado, un corazón limpio y pedir su dirección para iniciar el día. En la palabra del Señor conocemos a un salmista que él siempre clamaba a Dios, él siempre tenía su corazón humillado, era un salmista que clamaba a gran voz a Dios, y en el Salmo 27:7 él dice: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Querido amigo, en esta mañana yo quiero decirle que cuando nosotros nos postramos
delante de Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Dios escucha nuestras oraciones, porque Dios, aunque nosotros le clamemos, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades y nuestras situaciones, pero como Él es un Dios de amor, un Dios de humildad, Él nos vino a dar ese ejemplo y quiere que cada uno de nosotros le amemos, que quiere que cada uno de nosotros sigamos sus pasos, que seamos obedientes a su palabra y que podamos nosotros también disfrutar de todos estos milagros, así como a través de toda la historia de la palabra de Dios. También conocemos la historia muy hermosa de Esther. Encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, perdón, una hermosa historia de fe y oración, donde Esther nos enseña que principalmente debemos poner nuestra mirada en Dios, orar sin cesar, con humildad ante los ojos de Dios, y Dios se agrada de ver cómo nosotros le buscamos en la mañana, cómo nosotros le dejamos todas nuestras necesidades a Él, y Él responde a través de su palabra. Él nos responde en su tiempo, pero nosotros siempre debemos de tener la mirada puesta en Dios. He tomado, por ejemplo, alguna de las mujeres de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. También tenemos la historia de Ana, que tal vez mi querido amigo usted no haya escuchado en el transcurso de su vida, o que tal vez lo haya escuchado pero lo haya tomado por desapercibido. La historia de Ana también tenemos una mujer, encontramos una mujer de fe y clamor hacia Dios, y es Ana quien nos cuenta la palabra de Dios, quien sufría amargamente porque no podía quedar embarazada, y ella, pues como toda mujer, deseaba y anhelaba tener su hijo, ¿cierto? A más de una de las mujeres hoy en día desean tener su hijo, se han sometido a muchos tratamientos, hasta quirúrgicos, han hecho toda clase de agua, de cosas que les dicen, mire, con esto que se haga, se va a quedar embarazada, y a la final resultan frustradas porque pues no logran concebir esto que toda mujer anhela, ¿verdad? Pero ahí la palabra de Dios nos dice, nos cuenta que Ana entró al templo y que ella se postró en el altar y ella oraba dentro de su corazón, solamente se le escuchaba el murmullo de las palabras, no oraba como las otras personas que se encontraban allí en el templo, que oraban y clamaban a gran voz para que los demás los escucharan. No, ella se humilló, ella se entregó al Señor, ella se postró ahí en el altar con un corazón limpio, con un corazón humillado, y le clamaba al Señor que le diera esa oportunidad de ser mamá, porque ella lo que más quería era tener su hijo. Y el Señor en esa ocasión, el sacerdote la trató de que estaba, bueno, pues embriagada, y ella le dice no, que ella no estaba embriagada, que solo Dios en el fondo de su corazón sabía cuál era su sufrimiento, sus necesidades, y que ella solo estaba allí conectada con Dios, clamándole al Señor porque Dios le respondiera y le diera ese privilegio de ella poder ser madre. Y vemos también en el desenlace de esta hermosa historia que Dios cumplió esa promesa que le había dado, cumplió eso que tanto Ana necesitaba. Estimado amigo y hermano, usted que nos escucha, ¿cuántas veces hemos clamado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos orado a Dios con un corazón limpio, un corazón dispuesto a adorarle? ¿Cuántas veces nos hemos postrado o solamente hemos hecho esas vanas repeticiones, solamente hemos clamado día a día sin sentirlo desde el corazón, sin sacar todo desde lo más profundo de nuestro ser, y sentarnos con Dios, sentarnos allí, arrodillarnos y expresarle todo eso que necesitamos? Déjeme decirle, querido amigo, que Dios sí responde, porque nosotros tenemos el único Dios en el universo, que sí cumple
lo que le pedimos. Depende de lo que Él decida, depende de lo que Él vea que nos conviene a nuestra vida según su voluntad y nuestras necesidades. Él se cumple, querido amigo. Solo que a veces nosotros no sabemos orar, a veces nosotros no sabemos entregarle esa carga a Dios, porque nosotros como seres humanos cometemos muchos errores. Nosotros vivimos en el afán del día a día. Muchas veces se levantan las personas y salen de su casa sin encomendarse a Dios. Muchas veces no le presentan esa situación, sino que empiezan a renegar y muchas veces hasta pelean con Dios y le preguntan, le recriminan, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero es que no, nosotros no somos para estar recriminando, nosotros no tenemos por qué estar poniendo en tela de juicio a Dios, ¿no? Nosotros lo que debemos hacer es orar sin cesar, orar para que Dios sea quien nos guíe, para que Dios sea quien nos ayude. Usted que tal vez en este momento esté pasando por una situación, no sé, alguna ruptura de su matrimonio, alguna separación con sus hijos, la pérdida de un hijo, estamos viendo, viene a mi mente en este momento que en la vida circular a nivel de la música popular, perdieron un cantante que conocía de la palabra de Dios, pero este hombre tal vez él quería era, pues, como todas personas, ¿cierto? Tener primeramente lo material, pero la palabra de Dios dice que buscar el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Ya Dios le había hablado, ya Dios lo había tocado, porque él sentía lo que nosotros podemos sentir, que es esa hermosa presencia cuando nos conectamos con el Señor. Y qué doloroso es que a pesar de que Dios trata con uno, a pesar de que Dios nos muestra, nos enseña, de que conocemos la palabra de Dios, aún en este tiempo estemos sin obedecer al Señor. ¿Qué sacamos nosotros con decir, sí, es que yo creo en Dios, sí, es que yo amo a Dios, sí, es que yo obedezco a Dios, pero ¿cómo le estás obedeciendo? ¿Estás realmente haciendo lo que Dios nos manda en su palabra? Realmente tenemos un corazón limpio, un corazón sincero, donde tengamos ese amor, donde usted pueda mirar a su hermano, a sus padres, a su compañero de trabajo, con esos ojos de amor y de misericordia que Dios tenía para con nosotros. Realmente estamos haciendo lo que Dios nos enseñó, porque déjeme decirle, querido amigo y hermano, y te lo digo con mucho respeto y en el amor a Dios, no es solamente decir, es que yo creo. Sí, yo creo en Dios, para mí Dios se llama Jesús, ¿no? Realmente hay que hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Hay que obedecerle, que no es fácil, claro, porque somos humanos, porque todos los días batallamos contra la carne, pero si estamos en el Señor nos ayuda. Y Dios mismo nos enseñó que nosotros debemos de estar bien delante de la presencia de Dios, que nosotros debemos madrugar, aclamarle al Señor. Eso es un ejemplo que Él nos dio, porque aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 1:35, nos dice, muy de madrugada, cuando todavía todo estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Así que nosotros debemos de seguir ese ejemplo, no debemos de ser igual que Dios porque nunca vamos a poder como Él, pero sí debemos seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. También encontramos aquí en la palabra de Dios el profeta Daniel, un profeta que él oraba 3 veces al día. Y cuando este profeta se enteró que lo iban a poner en tela de juicio y iba a ser arrojado al pozo de los leones por buscar de la presencia de Dios, él no salió corriendo de su tierra. Él salió para su habitación, se postró de rodillas delante de Dios y clamó a él que lo ayudara. Y bueno, ya conocemos la historia también cuando fue Daniel lanzado al pozo de los leones.
y Dios envió allí un ángel para que le cerrara la boca a los leones. Y Daniel solo oraba, clamaba y alababa al Señor, porque a Dios hay que orarle, hay que clamarle, hay que darle gracias en todo tiempo, en todo momento, que Él sea quien nos ayude, así nosotros estamos pasando por una mala situación, así nosotros no tengamos salida, pero usted entréguele eh, esa dificultad, esa necesidad temprano, siempre preséntese en la hora de la mañana para que Dios sea ayudándole, para que Dios sea fortaleciendo su fe. Así nosotros, como les acabo de decir, no encontremos la solución, Dios sí tiene la solución. Jesús nos enseña cómo debemos orar. Jesús, la palabra de Dios es el alimento nuestro. La palabra de Dios donde nos encontramos cómo vivir un verdadero cristiano. Y Jesús nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 7 al 8, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que en la oración no debemos de repetir siempre lo mismo. Todos los días son palabras necias, son palabras vacías ante los ojos de Dios. La oración es esa comunión que podemos tener con Dios, es eso que le podemos contar a Dios sin callar, sin temor, sin avergonzarnos. Sabemos que muchas veces cometemos errores y nos da pena confesarnos delante de Dios, porque nosotros solo debemos de confesarle todos nuestros pecados es a Dios, más a nadie, sino a Dios. Entrar allá en lo más profundo de su cuarto, tratar de tener ese altar bonito, que sea ese lugar donde usted pueda conectarse con el Señor, y no solamente de madrugada. La oración de la madrugada es muy principal, es ese privilegio que podemos tener al buscar la presencia de Dios, pero siempre debemos de estar conectados con el Señor en oración, en su trabajo, cuando usted va caminando, cuando tal vez sale de alguna situación. Siempre nosotros debemos de estar en comunión con Dios, siempre debemos de estar orándole al Señor, agradeciéndole. La oración no es solo pedir, mi querido amigo y hermano, la oración es agradecerle, agradecer por el día a día, agradecer por su trabajo, por su salud, por sus hijos, por todas las cosas buenas que nos pasan y por las no tan buenas, porque si Dios lo permite, es porque Él así lo tiene, es porque Él nos está librando de algo peor. Siempre debemos agradecer, siempre hemos de tener la mirada puesta en el Señor, confiar en Él, que su palabra es la luz en nuestras vidas cuando usted se sienta necesitado, cuando se sienta que no encuentra esa salida. Yo lo invito, estimado amigo, a que usted tome la palabra de Dios. Si no tiene la Biblia en su casa, en el celular descargamos demasiadas aplicaciones que tal vez ni nunca usamos, sino porque nos las recomiendan. Yo el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús, le recomiendo que descargue la Biblia en su celular, empiece a estudiar la Biblia, empiece a tener esa conexión con Dios y verá que su vida va a cambiar. Dios empieza a darle sabiduría, entendimiento, para que usted pueda comprender, para que usted pueda entender por qué Dios se hizo hombre y vino hasta esta tierra para salvarlo a usted, para perdonarle sus pecados, así como ha perdonado los míos, y así como me dio el privilegio de ser su hija, porque quienes somos bautizados en el nombre de Jesús, somos sus hijos. Entonces, estimado amigo y hermano, yo lo invito, amigo, que entre en la presencia de Dios en esta mañana. Aquí están nuestros canales, nuestros devocionales, todos los días para que usted se conecte desde las 5 de la mañana, estimado hermano, usted que está allí viéndome,
detrás de esta pantalla y que tal vez por algunas circunstancias se haya alejado de Dios, yo te digo que sin Dios no somos nada. Sin Dios allá en el mundo no somos nada. Porque si aquí, teniendo a Dios en nuestros corazones, a veces la vida se nos dificulta, a veces los problemas nos quieren tambalear, imagínese, hermano, usted allá afuera sin Dios, llenándose solamente de las cosas del mundo, llenándose de toda la maldad que el diablo quiera colocar en su vida, porque sabemos que el diablo solo vino a matar y a destruir. Así que, estimado amigo y hermano que me escucha, yo se lo digo con todo el amor en el Señor, busca de Dios, busca la palabra de Dios en esta mañana. Usted que ya tuvo la experiencia de sentir la presencia de Dios, pero que por alguna circunstancia está allá afuera, yo te lo digo, yo que lo viví, es algo muy difícil. Pasarán días, meses y años que usted quiera regresar a los pies de Cristo, que quiera reconciliarse con Dios, pero el enemigo va a estar ahí atacándolo. Y solamente Dios te tomará de la mano y te sacará de ahí. Yo te invito a que lo busques el día de hoy. Acércate a tu congregación, acércate a ese querido amigo y hermano en la fe que te va a ayudar, que te va a dar ese abrazo que necesitas, porque cuando nos apartamos de Dios nos sentimos más solos que nunca. Así que todos invitados para que nos acerquemos en esta mañana a buscar más de la presencia de Dios, que nos acerquemos a buscar allí esa congregación, esa sede donde tú asistías, donde naciste espiritualmente, que allí te estamos esperando con los brazos abiertos. Y estimado amigo, usted también lo invito para que busque la presencia de Dios, para que usted sea también parte de este hermoso pueblo de salvación, este pueblo que Dios nos libró con su santa sangre, que Dios sufrió en la cruz del Calvario por salvarte a ti y a mí. Así que, estimado amigo, vamos a orar para que el Señor sea tocando sus puertas, las puertas de su casa, las puertas de su corazón, y que esta palabra, que esta corta reflexión sea sembrada en cada uno de sus corazones y que ustedes la puedan colocar por obra. Todos los días vamos a orar. Empecemos con 5 minutos de oración y día a día vamos aumentando 1 minuto, 2 minutos. Día a día usted va a sentir la necesidad de estar en la presencia de Dios, conectarse con la presencia de Dios, y así poco a poco usted va entendiendo y va descubriendo lo hermoso que es poder sentir la presencia de Dios. Altísimo y soberano Señor Jesucristo, gracias te doy, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, porque me has permitido, Padre, ser ese vaso útil en tus manos, Señor Jesús. Gracias por cada una de las personas que han escuchado, Señor, este mensaje, Padre Celestial. Gracias por cada una de las personas que lo escucharán a través de los días, Señor. Te presento cada una de estas personas, Señor. Tú conoces sus debilidades, sus dificultades, Señor, sus necesidades en esta mañana, Dios. Ayúdales, Padre Celestial. Bendícelos de una forma muy especial. Trata con ellos, Señor Jesús. Dale la oportunidad, Señor, que te puedan conocer, que ellos te puedan reconocer como su único Dios y Salvador, Señor Jesús. Que en este momento, Padre Celestial, esta palabra corra, Señor, desde lo más profundo del ser de estas personas que han escuchado, Señor, y se queden allí, Padre Celestial. Te presento cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento han decidido alejarte de ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, que tú seas obrando en gran manera en cada uno de ellos, Señor. Que seas ayudándolos, que no permitas, Padre Celestial, que el enemigo los siga atrapando. En tu nombre poderoso, Jesús de Nazaret, te lo suplico, Señor. En misericordia, Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Dios. El Señor Jesús me les bendiga en gran manera en esta mañana. Y recuerden que somos el Ministerio Mujeres en las Manos de Dios y estamos conectados de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana.
Dios les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.